Y bueno, y el otro... Lo mencionábamos hace unos minutos. Estamos ya a través de la Orión Media, a través de la página del Face, estamos saliendo con imágenes y bueno, también les vamos haciendo mención a través de Orión Media 88.7, te podés prender a través del live del Facebook a lo que va a ser la transmisión de la entrevista del día de hoy. Hacíamos mención, invitada especial para el día de hoy, la profe Pascuala Schwartes. De esta forma también les vamos dando las buenas noches, buenas tardes de parte de todo el equipo, y hoy tenemos una particularidad, la conducción y en el lado por ahí de entrevistador, el profe Carlos Aguirre. Así que de esta forma, profe Carlos, también los saludo a usted, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucas. Sí, la verdad que ha sido un pedido especial. Hoy generalmente yo prefiero que sean los estudiantes quienes hagan las entrevistas, quienes tengan la conducción del programa, pero en este caso particular yo les había pedido a ellos que la entrevista la quería hacer yo, y ahora voy a explicar por qué. Yo he escuchado, bueno, como decía Lucas, está allá en nuestros estudios la profe Pascuala Schwartes, de quien yo sí he escuchado anteriormente, cuando se hablaba sobre la historia de Chepe, siempre se la mencionó. Entonces, curiosidad, digamos, porque yo la conocía de vista y bueno, en el seminario pude escuchar su participación. En un momento ella participó explicando algunos temas y rápidamente me contacté con la profe Nadia, que es su hija, para que la profe Pascual. Profe, muchísimas gracias por venir. Bueno, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a ustedes, al profe, también a los chicos del cuarto o quinto año de la escuela normal. Es muy gratificante estar en este momento, saber que ellos tienen una preocupación, y eso es interesante, saber que los jóvenes tienen una inquietud, y esa inquietud creo que los adultos les tenemos que dar una respuesta. Profe, sabemos que usted ha estado siempre relacionada con diferentes actividades sociales en el campo de la docencia, ha sido concejal, ha trabajado en la municipalidad, en el área de cultura, es decir, alguien muy activa en lo social. Yo hago este resumen porque quiero ir directamente a las preguntas más puntuales, que creo que es aprovechar que usted esté aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Profe de historia. Profe, me gustaría que usted en primer lugar me cuente cómo entiende usted la historia y cuál cree que es el objetivo que tiene la historia como ciencia. Y la historia como ciencia no es solamente relatar el pasado, también es el presente, porque hay un proceso en la historia que a veces los procesos se repiten. En el proceso histórico se repiten, no con los mismos actores, quizás no en los mismos espacios geográficos, pero los procesos históricos a veces se repiten. Y tiende a que la historia en realidad haga su aporte para la identidad de los pueblos, para poder dar un desarrollo, un crecimiento al espacio geográfico donde se desarrollan las comunidades. Teóricamente siempre hemos por ahí leído o hemos escuchado de profes de historias que hablan como una construcción. Exacto, es una construcción. Y a veces nos encontramos con que no hay una construcción. Digo, o sea, hay como miradas distintas que al final no se articulan y no se construyen. Sí, en este caso particular porque Chepes es así. Diría que es difícil aunar criterios en muchas cuestiones, a veces las mismas problemáticas sociales que nos convocan y que nos deberían comprometer a toda la comunidad. Hay personas que dicen, bueno, yo tengo este planteamiento, tengo este proyecto y lo llevo adelante yo. Si hay otro que tiene una propuesta diferente, lo excluyo o lo miro diferente. No es la unidad, la unión de las autoridades, la unión, digamos, de la dirigencia, la unión de los grupos sociales, organismos no gubernamentales, de luchar todos juntos por un proyecto que nos saque adelante como comunidad en Chepes.
Profe, ¿quiénes son los que tienen que construir la historia? Ya sabemos quién la construye, pero ¿quiénes son los que deberían construir la historia para un poco para salvar eso que usted... Sí, bueno, quienes deberían construir es la misma comunidad, los habitantes de un espacio. Chepes mismo, tenemos en debate en este momento cuántos años tenemos, y ahí está el gran conflicto. Pienso yo que aquello que fue Villa Chepes en su momento ha sido una pequeña comarca de unos vecinos, quizás 10, quizás 15 vecinos, y que luego ante las características del lugar, falta de agua, falta de una construcción para decir cuál es la esencia de este pueblo, lo único que tenía era la iglesia. Y bueno, fundamentalmente esas personas necesitaban otras cosas, otras demandas sociales, culturales, y sin duda con la llegada del ferrocarril, acá sabía haber un señor que se llamaba Francisco Pérez, que calculo que ha sido uno de los primeros empleados ferroviarios que llegó con esa agrupación cosmopolita que llegó desde Córdoba, que llegó desde otros lugares aledaños a nuestro territorio, gente de San Juan, gente de San Luis, a trabajar convocados para hacer la aplicación, digamos, de imponer los rieles y todo lo que correspondía a la llegada del trabajo, del tren. Se dirigieron hacia este espacio en búsqueda de eso, de esa fuente laboral. Y aquí con eso, como toda la historia, digamos, de nuestro país, donde se instaló el ferrocarril, surgieron nuevas unidades poblacionales a la orilla del ferrocarril. Y si no, nos detengamos acá mismo. Tenemos la estación de Chepe, la de Mascasín, la de Bermejo, y todos eran pequeños núcleos en algunos casos, pero en otros casos han sido mucho mayores, que le dieron un gran empuje a la sociedad. Mire cómo habrá sido de importante el ferrocarril, que mi papá sabía contar, que por ejemplo cuando venían algunos beneficios sociales, tal vez de parte del Estado, a los únicos que se los dejaba para el final o directamente se los ignoraba, eran los ferroviarios, porque decía, ustedes cobran muy bien, trabajan, tienen su trabajo seguro. Y era así. En las escuelas también pasaba eso, lo veíamos nosotros desde niños cuando asistíamos a la escuela. En el caso de nuestra historia de Chepes, que bueno, ya vamos a entrar enseguida más en profundidad, ¿no es cierto? ¿Cómo siente usted el tema de las fuentes donde se recaba la información para poder determinar la fecha, en este caso, que bueno, recién salí afuera y veía que ya están armando el escenario para festejar el cumpleaños y nosotros estamos acá hablando. Hablando de la disputa. Claro, y acaba de haber un seminario en el que quedó abierto, es decir, estamos festejando. No sabemos cuántos años. Estamos festejando, digamos. Sí. El tema de las fuentes históricas. Las fuentes históricas ¿Cómo? Sí, son importantes. No solamente podemos decir que son fuentes históricas lo escrito. Todo tipo de restos, los restos fósiles, los otro tipo, fotografías en otros casos, los aportes de los diálogos, las narraciones de los pobladores o descendientes de los primeros habitantes de un lugar, las fotografías, todo eso forman parte de ser un documento que nos ayuda a componer o construir lo que sería la historia. En este caso, muchas veces los historiadores, los investigadores en historia, hablan de que muchas veces cuesta mucho reconstruir la historia por la falta de esas pruebas. Ahí, por ejemplo, usted como profe de historia, con un tiempo ya en la docencia, ¿cómo se trabaja la historia en este caso, cuando por ahí son tan escasas esas fuentes, digamos? ¿Cómo se construye la historia? Y bueno, ¿A dónde recurrimos? En ese caso particular, bueno, yo llevaba historia de La Rioja y regional, en el medio en el cual trabajaba en el Instituto de Formación Docente para la formación de profesores. En ese caso, porque no había, salvo 1 o 2 o 3 bibliografías que aportaban algunos
importantes autores como Armando Bazán, que es un licenciado en historia que ha hecho un aporte, digamos, de todos los grupos étnicos en la región de territorio de Aguita, digamos. Ese era uno. Después estaban los nuevos autores riojanos como Fermín Chávez, Rojo, algunos de esos. Y bueno, y apelábamos también cuando entraban dudas, por ejemplo, que desde Historia Argentina se veía cómo había sido la dictadura militar. Había poca documentación acá y tuvimos que apelar con los alumnos a la toma de registros orales, grabaciones, desgrabaciones para escribirlos en algunos casos los alumnos para poder presentar su trabajo, porque no había una bibliografía localista que nos diga esto es lo que quedó. Así que salimos en la búsqueda, incluso de los detenidos que hubo en nuestro departamento por la dictadura militar, por ejemplo. Y a ellos fuimos a recabar datos, a buscar si tenían fotografías, documentos. Inclusive en La Rioja, en el gremio de AMP, se escribió un libro que se denomina Libro Azul, y ellos registraron con todos los detenidos de la dictadura a las cosas que apelaban a esos presos, las personas detenidas, aisladas del resto del mundo, digamos, porque estaban en condiciones prácticamente infrahumanas. Y bueno, ellos registraban cómo podían dibujar dentro de una pequeña cáscara de nuez, o cómo podían hacer escritos en la caja de los fósforos que existía en ese momento. Cosas como esa. Registrar cuando pelaban una papa, dice que también con esa cáscara se enviaban mensajes entre ellos, entre las pequeñas celdas que había. Entonces todo eso forma parte de los registros, que no solamente son orales, sino también forman parte de esto que son documentos, testimonios. Bien, estamos con la profe Pascuala Schwartz conversando de historia. Lucas, podemos ir a una pequeña pausa musical y ya en lo próximo vamos a entrar más de lleno en lo que es la historia de Chepes. Bien, 20:44, viernes 27 de septiembre, a poquitos días de festejar el cumpleaños de Chepes. Recién veía que estaban armando todo el escenario, una gran fiesta. Nosotros acá conversando con la profe Pascuala sobre cuándo es el cumpleaños de Chepes. La profe recién en el corte hablábamos de la gente que está involucrada en la historia, tanto en la enseñanza, en la investigación. Hay algo de mucha pasión ahí, muy visceral, digamos, como posicionamientos muy aguerridos. Sí, ocurre que en la mayoría de las ciencias sociales es muy difícil ser objetivo, porque dentro de nuestra formación nos decían que el profe de historia tiene que ser objetivo y, como quien dice, sacarse las camisetas y ser el profesor de historia. Y es difícil. Lo mismo pasa con la psicología, con la sociología. De tomar una posición, digamos, objetivamente. Y bueno, así es la situación, que a veces no se es del todo objetivo. Siempre hay una partecita interior de uno que el alumno la puede tomar o la puede desechar, como ha pasado. Yo como profesora de historia hemos tenido grandes debates con mis alumnos. En los últimos años ya era más que debate, ya se había tornado en ser un mediador entre los dos grupos, porque un grupo tomaba posición de algo y el otro de otro, pero basado siempre en la lectura, en una lectura objetiva y crítica también, porque eso es lo importante. Cuando se da historia, uno tiene que aprender a ser crítico sobre los hechos históricos que se enseñan, que se dan. Leer todas las fuentes, dice usted. Y leer las fuentes, sí. El que tiene una posición y el que tiene el otro, para poder sacar mis deducciones. Bien. Profe, vamos un poco a lo que es la historia de Chepes, tema que nos ha convocado hoy y que el otro día en el seminario que quedó muy abierto, digamos, la verdad.
¿Cuántos años tiene Chepes? Bueno, y esa es la gran inquietud y la gran duda que quedó planteada ese día en el gran grupo de docentes, ¿no? Que creo que esa duda, esa inquietud la tiene toda la población. Porque en el 2003, cuando se preparaba al municipio para el festejo de los 100 años, así de una manera muy rápida, el sector opositor, digamos, del dominio del gobierno municipal en ese momento, que estaba al frente la señora Beatriz de Oviedo, tomó una decisión muy audaz, puesto que tenían mayoría en el Consejo Deliberante, y mandaron a una convocatoria de hacer una convención basado en una investigación de 2 o 3 profesoras en ese momento. Una investigación que es un aporte interesante, porque es una de las posiciones. Después está también una investigación, un trabajo muy rescatable también de la señora Esmeralda de Aguilar, ¿no? Que ya tenía muchísimos años esa producción que ella escribió sobre la historia del Chepe. No hay que olvidar también todo lo que puede haber investigado y buscado como otros testimonios el señor Enrique Massa, que trabajaba él en la municipalidad, que lo hizo durante años, un trabajo muy ordenado en el municipio. También no tenemos que olvidar los antecedentes, porque acá muy cerca, en Desiderio Tello, tenemos a la profesora Margarita Masud, que hizo una investigación muy seria sobre también el origen de Desiderio Tello. Tengo entendido que hoy casualmente estuve hablando con una familiar de él y ya lo tiene listo para hacer la presentación, donde ella creo que uno de los datos fundamentales es que más o menos 1901, 1902, ya se prepara todo para el tendido férreo en esa localidad, lo que probablemente en Chepes haya estado llegando también en esas fechas aproximadas, 1903, ¿sí? Y bueno, yo creo que tenemos, Chepes es una población muy diferente de lo que es Villa Chepes, porque Villa Chepes para mí fue un grupo de vecinos que vivieron en esa pequeña comarca, no tenían ninguna cuestión, digamos, que los pudiera llevar adelante a un crecimiento, a un desarrollo territorial y geográfico, ¿sí? Pero con la llegada del ferrocarril, acá este polo donde se asientan las vías férreas y comienza el traslado desde Córdoba hacia Mendoza, fue un gran despertar para la comunidad, porque vinieron trabajadores cosmopolitas de diferentes lugares, desde Córdoba, de San Luis, de San Juan inclusive, contratados por el ferrocarril. Entonces, yo creo que a partir de la imposición y la llegada de la estación ferroviaria, es que se desarrolla un polo cultural, social, en todos los ámbitos, podemos ver. Hoy ya es una ciudad. En ese sentido, usted, Chepes sería mucho más nuevo, más joven, digamos. Claro, sería otra localidad diferente de aquello. Que la fecha que se va a festejar el domingo. Sí, sí. ¿Qué sería? Claro, porque el domingo creo que se va a festejar 260 años. Y si fuera con 260 años, la verdad que nosotros seríamos una ciudad de arriba de más de 50 o 100.000 habitantes. Es para analizar. Claro. En esta, creo que coincidimos en que debe haber una reconstrucción, ¿no es cierto?, de la historia de Chepes. ¿Quién debería ser quien convoque a todos los actores? Bueno. Porque yo, por ejemplo, una de las cosas que había planteado era los historiadores o la política. ¿De dónde deben hacer esa convocatoria que puedan incorporar a todos? Porque, sin que haya ese otro tipo de roces, ¿no es cierto? Sí. No sé si hablando de las dos posiciones, de que claro, siempre está una división basada en lo que sería lo político.
Yo creo, mire, fundamentalmente que en esta situación deberíamos dejar la política de lado. Que los profesores de historia, la gente que hace historia, puede ser el que coordine, el que lleve adelante los trabajos. Pero yo tengo acá una fuente que surgió en los años 1987 y 1989, o sea que es nuevo y reciente esto, que surgió a partir de los talleres de historia por dentro en el Plan Nacional de Lectura, que lo mandó el Ministerio de Educación de la Nación. Que nosotros no somos los únicos que tenemos esta gran duda, esa inquietud que tenemos en este momento. Estaba leyendo acá uno de los problemas que se había presentado en la región del sur. También pasó lo mismo, con la llegada del ferrocarril y fundamentalmente cuando se descubrió el petróleo. Comenzó a llegar a esos centros gente que provenía del sur, desde Córdoba, desde el norte, en búsqueda de hacerse la América, porque era el petróleo. En ese momento, Catriel, que hoy es una gran ciudad, porque tuve la oportunidad de conocerla, donde hay algunos de los alumnos que han sido de acá del profesorado de historia que están dando patria allá en el sur. Allí surgió también la misma característica, pero con el petróleo, porque cuando descubrieron el petróleo, los habitantes eran entre 200 o 300 vecinos alejados. Y cuando se descubrió eso, fue un polo de desarrollo grandísimo, donde se comienzan a instalar, se crean las escuelas, se crea la policía, todo lo que le da las características hoy de una ciudad importante. También eso mismo ocurrió con una ciudad, con un pueblo en Ledesma, en Orán. En Orán es ahora el centro que convoca a todos los vecinos, ¿no? Porque había un pueblito como, por ejemplo, como sería Chepes Viejo, que no recuerdo en este momento el nombre. Y a ese pueblito lo único que había, por decir pueblito, era una pequeña comarca donde solo había una iglesia y una escuela. Y los niños que asistían a esa escuela venían con más o menos 10, 15 kilómetros de distancia para aprender a leer y escribir. Después, cuando llega el ferrocarril y comienza todo el destape, la producción de lo que sería el recurso azucarero, lógicamente necesitaban del tren. Y también pasó lo mismo. Todas las poblaciones desde el interior, esos pueblitos chiquitos de capaz 5 o 6 habitantes, vinieron directamente y se establecieron en Orán, porque Ledesma había incursionado en la producción azucarera. Y también tuvieron que realizar talleres. La comunidad, por eso si usted me dice qué participación deben tener los políticos, diría que ninguna, tal vez para firmar las resoluciones o las actas. Pero quien tiene que decidir esto concretamente es la comunidad, como pasó en estos ejemplos que acabo de dar yo, donde fueron, fíjese, como usted, con alumnos de la secundaria y la primaria, que hicieron las entrevistas, juntaron todo, indagaron sobre los clubes, sobre las iglesias, los primeros habitantes. Y mire que en esas regiones había grupos étnicos autóctonos, también fueron incorporados, y eso también fue motivo de que se tomara a la sociedad como una sociedad cosmopolita, porque también había gente que era extranjera en la región del sur. Y como parte, digamos, activos de construir su propia historia también. Exacto. ¿Por qué en el seminario el profe Fernando Almonacid planteaba, si mal no recuerdo, el Festival del Quillovil, que se festejaba el 29 de septiembre y no recuerdo muy bien, le hacía referencia a que después, por eso nosotros festejamos el 30 de septiembre el día. ¿Por qué el 30 de septiembre? Yo, mire, supongo, porque cuando estaba en el trabajo de la organización de los festejos de los 100 años, traté de buscar alguna ordenanza, una resolución, algún decreto firmado quizás por el intendente Avelino o por el intendente
Miranda o los anteriores. Y no nos olvidemos que nosotros, Chepes, en algún momento no era Rosario Vera Peñalosa, nosotros dependíamos del departamento que formaba parte de ULAP. Entonces yo traté de buscar, indagar qué teníamos nosotros para sustentar que cumplíamos 100 años. Lo único que encontré derrumbado en una escuela, en la escuela de Chepes Viejo, era un cuadro inmenso con una fotografía de por lo menos 100 personas, calculo, tal vez menos, no lo sé. Y muchísimas firmas donde allí decía que se tomaba por el día de festejo, el día 30 de septiembre, y haciendo alusión a que era el cumpleaños, el primer cumpleaños de Chepe. Supongo que quizás eso se haya firmado, no sé, mucho tiempo antes del desarrollo de ese festival del Quillovil. Desconozco los motivos por los cuales se dejó de festejar, pero sin duda eso nos está diciendo que el 30 de septiembre es una fecha clave para el festejo. ¿Una fecha importante? Sí. Claro, hablábamos de la fuente recién y bueno, de que esta fuente no... Hablando de esa fuente, debo decir que después esa fuente quedó como testimonio en el municipio, pero bueno, cuando terminó el mandato de la señora que estaba gobernando en ese momento, quedó ahí. Después, mágicamente, ese documento desapareció, no lo podemos encontrar. No está en el municipio, no está en las escuelas, nadie lo tiene, así que desconozco que fue del único testimonio que en ese momento tenía yo para decir, bueno, son 100 años. Y es el 30 de septiembre. Era el 30 de septiembre. En cuanto al día, no hay dudas. 30 de septiembre. No, ahí decía 30 de septiembre. La diferencia no es la cantidad de años. La cantidad de años, sí. Claro. Tampoco, ¿por qué 30 de septiembre? Solamente 30 de septiembre, sí. Nada más. Supongo que a lo mejor, como comentaban los otros profesores ayer en el debate, tenga que ver con esto, que en las épocas invernales han sido muy, muy frías. Y bueno, quizás han visto en esta fecha importante, digamos, donde ya mejora el clima, mejora también el ánimo de las personas para el festejo. ¿Y para usted como profe de historia, ese argumento, como que... Lo siento. ¿Piensa que tiene fortaleza? Sí, tengo fortaleza para festejar, para poder mirar a este Chepes, que es una ciudad ya. Si bien es cierto, el ferrocarril no está, se fumó porque las políticas lo hicieron desaparecer, políticas económicas, políticas de Estado, pero yo festejo porque, bueno, provengo de una familia de ferroviarios y de pequeña viví toda mi vida y vi crecer este pueblo, esta comunidad, y bueno, hoy la veo enriquecida, mire, con la producción de tantas cosas, en lo literario, en lo cultural, en lo laboral, en los estudiantes, que tenemos una universidad, tenemos institutos de formación de docentes, de profesores de historia, de matemática, profesoras de jardín, o sea que hay un gran desarrollo, crecimiento institucional. Mire si no es para estar feliz. Bien, seguimos con la profe Pascuala Suarte hablando de historia de Chepes. Vamos a una pequeña pausa, decirle también a la audiencia que ya está Tiziana con nosotros, parte de nuestro equipo, y volvemos muy brevemente. Bien, seguimos con la profe Pascuala Suarte conversando de historia de Chepes. En los cortes con la profe conversamos también sobre esto. Y de ahí surgen preguntas, interrogantes a la vez. Profe, ¿por qué cree usted que... bueno, quiero retomar la pregunta anterior. Cuando yo le preguntaba por qué el 30 de septiembre y si realmente el argumento que se planteaba ayer anteayer y anteayer en el seminario era porque el clima era distinto, como que septiembre ya, digamos, estaba un poquito mejor el clima, solamente por eso era que se festejaba. No, hubiera creo sido que, en diciembre también, claro, como una opción. Claro, pudo haber sido diciembre, octubre, cualquier día. No, yo creo que hay otras cuestiones que ver. O sea, retomando, ¿no es cierto?, de que la historia tiene diferentes fuentes. Y como digo yo, la única fuente posible que teníamos
porque seguramente era ese documento al cual hice alusión y que desapareció. Y como sin duda la fotografía se ve que era de muchos años, no era legible quiénes eran los que participaban, pero alguien que era muy adulto ya en ese momento, cuando vio el cuadro, dijo: miren, está don Laureano Herrera en esa foto, que era un señor que tenía un comercio por la avenida San Martín, que calculo que si viviría tendría más o menos 150 años, calculo, porque ya era viejito, muy viejito cuando era niña. No, yo creo que para eso existen los testimonios, y por eso voy a reiterar algo, que para que nosotros podamos cerrar esta inquietud, esta gran duda que tenemos, porque por lo visto la comunidad toda la tiene. Yo creo que debemos movilizarnos en búsqueda de testimonios, fotografías, narraciones, volver a conversar con las familias de los primeros habitantes, volver a conversar con las familias de los primeros ferroviarios, que son ellos los que en realidad todavía tienen su historia, para que nosotros de todo eso podamos hacer un registro y llegar a una conclusión sana, que deje conforme a todos. Por eso digo, dejando de lado lo que es la política, que para lo único que estarían sería para refrendar un acta, y sí con la guía de gente que más o menos esté preparada para docentes, profesores, y que los jóvenes, como sus alumnos, que los veo acá movilizados por esta temática, ¿no? Profe, se habló también se habló de la esencia, uno de los temas que se tocó en el seminario, desde su mirada como profesional, desde también su tiempo de militancia. Me había olvidado de decir al inicio que también usted me comentaba que tuvo su programa de radio, donde también trabajaba con esto de la escritura. Digo, dice una pionera, nosotros le estamos copiando capaz. ¿Cuál cree usted que es la esencia de Chepes o del ciudadano de Chepes, desde su mirada, lo que usted... Sí, más allá de lo que pueda ser lo institucional, yo creo que tenemos que tener una mirada hacia los ojos de cada uno de nuestra gente, hacia sus sentimientos, hacia su forma de actuar, ¿sí? Porque ante nuestras propias necesidades que tenemos como comunidad, son muy pocos los que en realidad se animan a movilizarse para lograr algo por el bien común. No es como en otras comunidades cercanas. Esa es una esencia que tiene el chepeño de por sí, y quizás los responsables de todo esto sea la política. Que sea la política el responsable de tener un ciudadano tan poco pasivo, por decirlo así. También forma parte de la esencia de un pueblo, las características humanas de ese conglomerado. No solamente lo que sería institucional, las escuelas, porque obvio, para la formación en general, ni la economía. Quizás si fuera un polo económico más rico, más importante, quizás la perspectiva humana de ese habitante sea diferente. Son análisis que uno puede hacer a partir de esto, de la esencia, de cuál es la verdadera esencia de mi pueblo. Por ejemplo, culturalmente hablando, nosotros tenemos en nuestro departamento artistas excepcionales, en la pintura, en la música, chicos que están saliendo hoy en día con nuevas propuestas de gimnasia, que han ido a competir a nivel internacional. Y se notó cierta indiferencia de la comunidad y también de las pocas autoridades que han podido colaborar con ese tema. Y sin embargo, a esa gente que se reconoce culturalmente, que han podido llegar incluso hasta el Festival de Cosquín,
no han tenido el auge, el aporte importante del gobierno provincial o municipal para que esa gente siga desarrollándose. Y como que la gente queda apocada ante estas actitudes de quienes dominan el poder. Profe, ahora el 30 de septiembre se festeja el Festival del Carrero y también el cumpleaños de Chepes. Hay ahí o sea, las dos cosas juntas. Yo lo planteaba el otro día en el seminario, ¿por qué la figura del carrero o no la del ferroviario? A ver, yo como una pregunta, digamos, intentando reflexionar o ver qué pasa. Uh-huh. ¿Qué piensa usted de esto, de estas dos cosas? ¿O cree que es indiferente el Festival del Carrero y casualmente se festeja el 30? Ahí está plasmada la duda que tienen las autoridades, quienes organizan, y también de los que participamos, porque yo, años anteriores, yo veía todas las imágenes que mostraban, y estaba sentada yo y decía, bueno, estamos festejando el Día de Chepe, nos hablan del Festival del Carrero, ¿y qué hacemos dentro del predio ferrocarril? No había una escasa mención sobre eso. ¿Sí? Entonces creo que también pasa por ahí la duda generalizada que tenemos sobre esa fecha, ¿no? Y bueno, esto no se hace de un día para otro, como pasó con la convención, que quizás se hizo en un día y medio. Y bueno, los talleres de historia van a llevar su tiempo. Conversar, debatir, aportar, ¿sí? Sentirse útil con una fotografía, con un relato, el que va a registrar todo para que podamos construir una historia de Chepe. Porque si no, estamos con los dos únicos libros o investigaciones que se hicieron y estamos en una disputa entre ambas. Sí, ahí, profe, yo siempre he planteado que el publicar un libro implica un acto de valentía total, en el sentido de porque la gente que lo publica hace un trabajo de investigación, por supuesto. A ver, estoy hablando de un trabajo de investigación, ¿no es cierto? En el caso de la historia, también me tocó hacer con el de San Solano con mucho miedo, uh-huh. Pero aún así uno lo termina publicando y creo que eso es muy valioso también, digamos, y después, por supuesto que después trabajaremos sobre esa investigación, habrán nuevos documentos que fortalezcan o no una posición histórica determinada. Por eso yo siempre en el sentido rescato mucho esos dos libros que hay de acá de Chepes, el de los profes García, Busto y Amaya, y de doña Esmeralda. Pues creo que son los dos que hay y bueno, sí. Esperamos que, el profe Omar tiene uno que está ahí como que se termina. Como decimos nosotros, es una construcción. Usted no se sienta que es muy chiquito. Cualquier trabajo de investigación es grande porque lleva a poner en movimiento todas las estructuras cognitivas, a pensar, repensar, escribir, cambiar cosas. Es un trabajo enorme, indudablemente, y es reconocible por chiquito o pequeño que sea. Y es una construcción. Quizás el trabajo del profesor Omar está inconcluso porque quizás quiere cerrar o va a cerrar cuando esta comunidad diga, bueno, vamos a festejar tantos años, finalmente. Porque es la comunidad la que tiene que decidir, la que tiene que debatir, la que tiene que aportar y hacer esa historia de Chepes que no tenemos. ¿Entiendes? Aquello es Villa Chepes y muy interesante la propuesta de las profes que hicieron, que no se sientan que estamos dejando de lado su propuesta porque no es así, pero sí es un aporte, sí. Es una construcción también. Y totalmente válido de arriesgarse a publicar y después, aguantar. Es lo que se viene. Claro, pero es valioso, me parece. Incluso hasta cuando escribimos una poesía, un texto cualquiera, y lo exponemos para que otros analicen,
y estamos sometidos a que lo analicen y hasta que nos critican y que nos puedan rebatir lo que hemos escrito. Yo por eso me atajé, como decía, en el libro de San Solano puse un enfoque parcial por las dudas. ¿Por las dudas lo ataque? Por las dudas me atacan. Profe Pascuala, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todo su conocimiento y haber aceptado la invitación. Bueno, muchas gracias. Humildemente no me considero ni una historiadora ni una investigadora, pero sí una docente que entregó todo durante mis 25 años de servicio y mi compromiso con cada día que ingresaba al aula para dar de mí lo mejor para mis alumnos, para que salieran bien formados. Y creo que se ha logrado, porque uno los ve que algunos andan haciendo patria por el norte, otros en La Rioja, otros ocupan importantes cargos, y eso te llena el alma. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y bueno, espero que si seguimos con esto pueda ser que el año que viene en este festejo de Chepe podamos decir, bueno, vamos a ir al Festival del Ferrocarril y vamos a cumplir tantos años. Esperemos lo que la gente resuelva. Bien, gracias, profe. Bueno, esto ha sido un programa más de Otro Ladrillo en la Pared, programa número 68. Agradecido de Lucas por haberme hoy cedido la silla de entrevistas. Tiziana, bueno, nuestro material va a estar subido en las redes sociales y bueno, nos veremos mañana en un programa especial de sábado de 9 a 12.